Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Esta primera semana de febrero viene cargada de acontecimientos de enorme importancia. El 4 de febrero de 1960 llegó a Cuba el señor Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética. Este señor vino aquí con el pretexto de inaugurar una exposición y en su visita se firmó el primer convenio comercial entre Cuba y la Unión Soviética, que no solamente incluía la compra de azúcar, la venta de petróleo y maquinaria, sino que le daba al país un crédito por 100 millones de dólares, que en esa época era mucho dinero. Lo cierto es que la visita de Mikoyan disgustó a muchos sectores de la población, entre otras cosas porque este señor había estado a cargo de la represión del pueblo húngaro en 1956. Y en medio de su visita, a Mikoyan se le ocurrió ir al Parque Central a depositar una ofrenda floral. Pero que esa ofrenda floral, allí a los pies de José Martí, y estamos hablando de 1960, venía con una hoz y un martillo obscenos, que para esa época ese era el símbolo del comunismo internacional, y ahí pusieron esa ofrenda floral. Entonces, un grupo de jóvenes de la Universidad de La Habana fueron allí, ahí estaba el amigo Alberto Müller, entre ese grupo de personas. Fueron allí a protestar y lo que querían era colocar una corona de flores que llevaba la bandera cubana para sustituir esa de la hoz y el martillo. Bueno, aquello terminó mal porque hubo muchas detenciones y esto puede calificarse como la primera manifestación pacífica opositora que ocurrió en este país después de 1959. El asunto es que la visita de Mikoyan inauguraba la presencia soviética en Cuba. Si bien es cierto que solo hasta abril del año 61 se proclamó el carácter socialista de este proceso, ya la presencia de este señor aquí pues indicaba hacia dónde se dirigía el país. Incluso en julio de ese mismo año Raúl Castro fue a la Unión Soviética a comprar las armas que luego estuvieron aquí defendiendo este proceso. Es decir, que la presencia militar de los soviéticos en Cuba robusteció todo este andamiaje de represión, todo este andamiaje de poder, y eso empezó con la visita de Mikoyan. Otro hecho que le da importancia a esta primera semana de febrero fue que el presidente de los Estados Unidos, Kennedy, decretó el embargo comercial a Cuba. Esto es algo en el que nos hemos visto implicados todos los cubanos desde esta época hasta aquí. No solamente porque hemos visto el resultado de ese embargo, hemos discutido muchísimo sobre eso. Creo que ha sido el tema de mayor relevancia en la discusión dentro de la oposición, en el exilio, en el gobierno. Es decir, el embargo, también denominado bloqueo por la propaganda oficial, ha estado presente en nuestra vida desde entonces. Y eso empezó en esta primera semana de febrero de 1962. Bueno, como ustedes recordarán, caso que hayan escuchado mi último podcast de la semana anterior, Cuba fue expulsada de la OEA. Y como respuesta a la expulsión de la OEA, que pasó la semana pasada, como pudiéramos decir, en este espacio multitemporal que estamos mencionando aquí, tuvo como respuesta en La Habana una manifestación multitudinaria para dar a conocer la segunda declaración de La Habana. Esta segunda declaración de La Habana venía cargada de una cosa muy fuerte, y es ya era, como yo diría, el desenmascaramiento del carácter expansionista de este proceso llamado Revolución Cubana,
que decretó en esta segunda declaración de La Habana el derecho de los revolucionarios a hacer la revolución, que era un argumento para poder exportar no solamente las ideas, sino incluso las acciones fuera del territorio nacional. Ese sí puedo decir que yo estaba allí. Incluso publiqué en un periódico alemán un texto que me pidieron por el 70 cumpleaños del señor Fidel Castro, y empecé diciendo que Fidel Castro y yo aparecíamos en al dorso del billete de 10 pesos que circulaba en ese momento, cosa que era cierta porque él está dirigiéndose a la manifestación y mi rostro se pierde allí en el millón de personas que estaban metidos en ese lugar en la plaza. La segunda declaración de La Habana, sus postulados ya nadie los recuerda, ya nadie los invoca, porque no están a tono con lo políticamente correcto. Pero realmente fue un acontecimiento que movió mucho rencor, movió mucho odio y movió mucha violencia en América Latina. En estos últimos 30 años, en la primera o la segunda semana de febrero, se realiza en la Fortaleza de la Cabaña la Feria del Libro. En estas ferias del libro siempre hay un país invitado. Las editoriales cubanas lanzan sus producciones de ese año. A veces ha habido cosas interesantes, casi siempre hay alguna novedad. Pero la novedad más interesante que yo recuerdo, en la que tuve una mínima participación, fue en 2009, no presentando un libro mío, sino presentando un libro del amigo Orlando Luis Pardo, su novela Boring Home. Esta novela fue censurada, después que se produjo o se imprimió, no se permitió su presentación en la Feria del Libro, y sus amigos bloggers, fuimos allí a hacer una presentación alternativa. Claro, se lo dijimos a algunos amigos de la prensa extranjera y también lo supo la seguridad del Estado. Desde que llegamos ahí, pues había todo un operativo alrededor de nosotros. Pero nos sentamos en el piso, allí en la tierra, y en un momento, cuando ya estábamos todos ahí, dijimos, bueno, hemos presentado la novela de Orlando Luis Pardo. Es decir, realmente la frase de hemos presentado era la manera de presentarla. Ocurrió un hecho muy simpático. El amigo Eugenio Leal había distribuido en varios kioscos de la feria algunos CD que contenían la novela de Orlando Luis. Y fue muy simpático porque un CD aparece en un mueble, en un lugar, pero no forma parte de la exposición de ese lugar, pero los CD se distribuyeron. No recuerdo el número de CD que se imprimieron y que se distribuyeron, pero así el amigo Eugenio anunció que después de esta presentación inaugurábamos el juego del Chucho Escondido, que es un juego infantil donde las personas podían ir a buscar en toda la feria donde estaban estos ejemplares grabados en CD. Claro, los primeros que salieron a correr a buscar los ejemplares fueron los señores de la seguridad del Estado que nos rodeaban. Así fue un día muy bonito, realmente inolvidable. Con toda seguridad se puede afirmar que en estas 65 primeras semanas de febrero que hemos vivido han ocurrido muchísimos acontecimientos. Solo estoy recogiendo los que de alguna manera trascienden hasta el día de hoy y en donde he tenido alguna participación personal. Este 9 de febrero, que también será viernes, les comentaré cómo comenzó la confiscación de bienes a los exiliados. Exhumaré lo que fue el programa del Partido Comunista de Cuba y les hablaré de la Carta de Derechos y Deberes de los cubanos. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.